El Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, Jesús se hizo acompañar de Pedro, Santiago y Juan, y subió a un monte para hacer oración. Mientras oraba, su rostro cambió de aspecto y sus vestiduras se hicieron blancas, relampagueantes. De pronto aparecieron conversando con él dos personajes, rodeados de esplendor. Eran Moisés y Elías, y hablaban de la muerte que le esperaba en Jerusalén. Pedro y su compañero estaban rendidos de sueño, pero despertándose, vieron la gloria de Jesús y de los que estaban con él. Cuando estos se retiraban, Pedro le dijo a Jesús: Maestro, sería bueno que nos quedáramos aquí y quisiéramos 3 chozas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías, sin saber lo que decía. No habían terminado de hablar cuando se formó una nube que los cubrió, y ellos, al verse envueltos por la nube, se llenaron de miedo. De la nube salió una voz que decía: Este es mi hijo escogido, escúchenlo. Cuando cesó la voz, se quedó solo Jesús. Los discípulos guardaron silencio y entonces no dijeron nadie nada de lo que, de lo que habían visto. Palabra del Señor. Podríamos decir, ¿cómo pasa de rápido el tiempo, no? Hace unos días estábamos celebrando Navidad y estaba todo el mundo feliz y contento, compartiendo cosas y regalos. Y precisamente por eso es que la iglesia es tan sabia. La iglesia es sabia en el sentido de que nos regala la gracia cada año de renovar el misterio pascual. Padre, ¿qué es el misterio pascual? Cuando usted escucha a un padre decir, vamos a estar en el misterio pascual, es la encarnación, la vida, pasión, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y entonces la iglesia, en su sabiduría como madre, cada año nos invita a contemplar a Cristo. Y lo hacemos durante 3 años. En 3 años lo hacemos. Un año lo hacemos según el Evangelio de San Mateo. Al siguiente año lo hacemos según San Marcos. Y al siguiente lo hacemos según San Lucas. Este año estamos contemplando la vida de Jesús según el evangelista San Lucas. Y a San Juan lo vamos a estar contemplando en los momentos más fuertes de la vida de la iglesia. Y por eso incluso tenemos forma de que ustedes, como hijos de la iglesia, reconozcan el tiempo en que estamos. Si es el Adviento, ustedes van a ver que los padres salimos vestidos de un color morado, pero menos fuerte. Y luego en el tiempo de Navidad estamos vestidos ¿de qué color? De blanco. No es porque estemos en un desfile de modas, no. Es para que nosotros tengamos, todos nosotros, la capacidad de entender los momentos de gracia, los momentos más fuertes de la vida de la iglesia. Entonces Adviento, luego viene el blanco, luego viene el otro color, el verde. El tiempo ordinario. Ordinario no porque sea de mala calidad, porque a veces uno entiende las cosas ordinarias como algo que no sirve para nada, ¿cierto o no? El ordinario viene del latín, de ir en orden, contemplando las acciones, los dichos, los hechos y los acontecimientos de nuestro Señor Jesucristo en esta tierra. Eso quiere decir tiempo ordinario. El tiempo ordinario son 34 semanas. Y ustedes nos van a identificar porque estamos vestidos de verde. ¿El color de qué? De la esperanza. El morado es el color de la espera o también es el color de la penitencia.
El rojo es color de martirio o la acción del Espíritu Santo sobre la iglesia. Y el blanco o el dorado es la presencia de la gracia eterna, de lo sobrenatural, del don recibido, de la gracia de lo que nos espera. Y entonces estamos caminando. La cuaresma es ¿qué? Un camino que hay que recorrer. Y en este camino que hay que recorrer, nosotros cristianos estamos invitados en este tiempo a unos elementos fundamentales. Primero, a hacer más silencio, a sellar los sentidos para que tengamos la capacidad de contemplar más cerca el rostro de Dios. La cuaresma invita al silencio. Ay, Padre, pero a mí me gusta una musiquita cuando estoy cocinando. No, posiblemente. Pues vamos a hacer ejercicios de cuaresma de eso, de más silencio. Es decir, de más interiorización, de ir al corazón. Y por eso en este tiempo nosotros también estamos invitados que durante el tiempo de cuaresma nos refugiemos más en contemplar el crucificado. De contemplar a Cristo crucificado. Y por eso es que se les invita, vengan ¿a qué? Al Via Crucis. No solamente el Via Crucis del Viernes Santo que llena las iglesias. Y aquí en San Bonifacio, que yo no sé si todavía lo hacen así representado y bonito, con todas esas cosas que Padre Diego, Padre Fernando y Padre Iván les inspira el Espíritu Santo. Sino entonces también a que usted, en este tiempo de cuaresma, pueda contemplar la pasión del Señor, pueda meditar en su corona de espinas, en su sangre redentora, en sus manos, en sus pies, en sus costados. Eso implica entonces que la cuaresma nos invita y nos pide ¿qué? Más oración. Oración. Oración para tener una comunicación cercana, próxima con Dios. Segundo, oración, ayuno. Tenemos muchas cosas, ¿no? Vivimos abarrotados de muchas cosas. Incluso desperdiciamos muchas cosas. A mí no me gusta esto, a mí no me gusta lo otro. ¿Y se va a dónde? A la basura, al zafacón. ¿Cuántas cosas nosotros desperdiciamos cotidianamente? Este celular ya no me sirve, compro el de moda, el carro que ya no me sirve y lo desecho y compro uno nuevo. Y posiblemente entramos en esa dinámica del consumismo. Pues si quiere que ese con su mismo pantalón, con su misma camisa, con su mismo carro, y no le dé la gracia, a los que están queriendo quitarle a usted los centavitos de su bolsillo. Si su carro anda, pues que ande y ya. Eso se lo aprendí a los franceses. Yo viví 3 años en Francia antes de que esta gente me eligiera como su superior. Y allá entendí que ellos son muy moderados en sus gastos. Algunos dirían tacaños. No hay un francés por aquí. Y aprender a ser moderados incluso, no solamente con los elementos cotidianos, físicos. Entonces, ¿qué es el ayuno, querida familia? Ayunar es ofrecer no aquello que me sobra, sino lo que más amo, lo que más quiero. No voy a ofrecer al marido o a la esposa. No, es ofrecer aquello que más me gusta. Ay, Padre, entonces, ¿qué hago? Yo le estoy diciendo a la gente, pongan su WhatsApp en esas cositas, yo no sé qué, eso que es un mensajito, ponga WhatsApp en cuaresma. Ajá, ¿cómo cuesta, no? Facebook en cuaresma, Instagram en cuaresma, o cualquier cosa de esas. ¿Cómo nosotros podemos entonces salir de eso que nos roba la atención para centrar nuestra atención en el Señor? Para centrar nuestra profunda atención en el Señor. Ay, Padre, no la ponga tan difícil. ¿Cierto? Padre, no la ponga tan difícil. Claro, ofrezcamos aquellas cosas que verdaderamente pueden hacer que nos cueste. Entonces ya hablamos de qué primero, la oración. Segundo, el ayuno. Y tercero, ¿qué? La caridad o la penitencia. Es decir,
que si usted ayuna durante estos 40 días, al final recoja todo eso que usted ayunó y ofrézcalo como ofrenda agradable delante de la presencia del Señor. Yo se lo recomiendo, si usted quiere, ofrezca o ponga un sobrecito o ponga una canastica en su casa y este va a ser el fruto de mi ayuno. Entonces una librita de arroz, chocolate, café, o si quiere conviértalo en dinerito. Entonces pone, voy a decir, yo voy a ofrecer $1000 esta semana. No mentiras. ¿Vio? ¿Cómo cuesta? ¿No? ¿Ve que si hay cosas que cuestan? Cuando nos tocan el bolsillo, cuesta. Cuando nos tocan aquellas cosas que duelen, es donde cuesta. Y no estoy hablando solamente de dinero, querida familia. Estoy hablando de desprendernos. Porque muchas veces incluso vivimos muy apegados, incluso a las personas que tenemos cerca. Y tengan cuidado que los apegos son malsanos. El amor es de Dios, el apego no es de Dios. El amor es de Dios, los apegos no son de Dios. Y entonces, ayuno, oración, limosna o caridad, que se convierte también en una acción de reparación por todas aquellas cosas que hemos hecho y que no son correctas. Y esa es la Cuaresma. La Cuaresma es un camino en el desierto. Y hace 8 días el desierto nos llevaba a contemplar las tentaciones. Y entonces vamos a reconocer nuestras más profundas tentaciones. ¿Cuáles son? Yo no sé, usted conoce las suyas. ¿Cuáles son sus tentaciones? Yo no sé. ¿La gula? ¿La mentira? Cualquiera. Son muchas. A todos nos atacan desde donde somos más débiles. En Cuaresma da más pereza rezar. En Cuaresma da más pereza orar. En Cuaresma usted dice, voy a ofrecer el café. Y le presentan café en todas las esquinas. ¿Sí se han dado cuenta? Lo que usted ofrece se convierte entonces en sacrificio y eso está bien. Se convierte en sacrificio. Pues no sé qué estás ofreciendo tú por la Cuaresma, pero estamos llamados a eso, a ofrecer elementos que nos cuestan en lo material y también en aquellas cosas que nos gustan. Entonces, me gusta un postre deliciosísimo. Ofrézcalo. Es más, cómprelo, ofrézcalo a alguien y usted no coma. Uy, padre, la puso dura. Ofrezca, yo sé que ustedes no fuman, pero ofrecer el cigarrillo es un buen ejercicio de Cuaresma. Ofrecer cosas que a nosotros nos agradan cotidianamente. Eso es entonces. Y por eso, ayuno, oración y limosna, caridad, nos llevan a este ejercicio de lo que hemos escuchado en la palabra de Dios en este domingo. En la primera lectura se habla de la acción de ofrecer a Dios un sacrificio agradable a sus ojos. ¿Cuál es el sacrificio que es agradable a los ojos de Dios que tú estás ofreciendo? ¿Cuál es ese sacrificio de buen olor, de buen aroma, que repara por tus culpas y repara por tus pecados? Ese es el ejercicio. Porque no es una Cuaresma más. No. Recuerda que la Cuaresma es un camino que nos lleva a la Pascua. Y que este tiempo en que contemplamos la cruz, el crucificado, lo que estamos haciendo luego nos va a llevar a contemplar el resucitado. Y que ese es el verdadero valor. 40 días de espera gozosa para pasar entonces de la pasión y muerte del Señor a la gloria de la resurrección. Ese es el gran misterio. Esa es la gran alegría de 40 días de ayuno, de alivianar el alma para poder resucitar con el Señor. Digan conmigo, Señor, enséñame a morir contigo para resucitar contigo. La oración de la Cuaresma. Repítela todo el tiempo durante estos días. Cuando tenga la tentación, Señor, enséñame a morir contigo. ¿Para qué? Para resucitar contigo. Y ven, en ese ofrecimiento que ha hecho la primera lectura de estos animalitos, pues hoy ya no se ofrecen animalitos, se ofrece el corazón.
Un corazón contrito y humillado, dice el Salmo, tú no lo desprecias, Señor. Un corazón contrito y humillado, tú no lo desprecias, Señor. Y ese corazón contrito y humillado entonces nos lleva a eso. 8 días, al domingo pasado, las tentaciones. ¿Cómo vencer las tentaciones? Y hoy, de esas tentaciones del desierto, Jesús sube ¿a dónde? Al monte Tabor, al monte de la transfiguración. ¿Quiénes estaban ahí? Primero habían otros personajes. Moisés y Elías, ¿no? ¿Qué quiere decir Moisés y Elías? El Antiguo Testamento. Moisés y Elías representan la ley, el Moisés, los mandamientos, la ley y los profetas, la palabra de Dios que se profetiza. Moisés y Elías, la ley y los profetas. Y luego entonces, en el centro está ¿quién? Cristo, Jesús, que cambia nuestra vida y nuestra historia. Cristo en el centro de la vida y de la historia. Y luego viene Pedro, Santiago y Juan. Pedro, Santiago y Juan, que son, por decirlo así, el nuevo mandamiento. El mandamiento del amor, la iglesia naciente. Entonces está el Antiguo y el Nuevo Testamento y Cristo Jesús en el centro de la vida y de la historia. Y están hablando Jesús con Moisés y Elías. ¿Y hablan de qué? De la pasión. Porque sin cruz no hay salvación, no hay redención. Uy, Padre, es que la iglesia es tan masoquista. Ay, les encanta el dolor. Uy, ¿no han escuchado eso por ahí? Esta semana yo sentí un fuerte dolor, muy grande, porque hay una hermanita de nuestra comunidad que está viviendo un proceso de salud muy delicado. Y estaban haciendo un proceso de quimioterapias para ella, en Colombia, en Bogotá. Y fue muy duro estar en una clínica, y en esa clínica nos contaba ella cómo la eutanasia se volvió normal. Se volvió absolutamente normal. Y entonces el médico le decía, acabo de firmar una eutanasia. O sea, de una manera, ¡ah! Dios mío, como si la vida no tuviese ningún valor, como si la vida no fuese un regalo divino y como si la vida no le perteneciera solamente a Dios. Y entonces, así como el aborto es abominable, la eutanasia también es abominable. La vida le pertenece al Señor, o antes de nacer o después de la vida, pero hay que permitir los ciclos naturales. Y entonces hablaban del dolor, hablaban de que Cristo tenía que pasar ese momento durísimo de la pasión. Y llega la voz que dice que este es mi hijo. Escúchenlo. Es retomar esa frase preciosa del Shema Israel. Escucha Israel. El escucha Israel. A Dios y solamente a Dios amarás y adorarás. Pedro, Santiago y Juan, ahí como en una situación de ¿qué es lo que está pasando aquí? Asustados y entredormidos, porque así es nuestra fe. Hay veces nuestra fe está como en la nebulosa, como que no encuentra el camino correcto, como que no encuentra el camino perfecto, y nuestra fe está entre bambalinas. Y así estaban ellos, en una situación difícil de entender qué es lo que está pasando aquí. Se le pusieron sus vestiduras blancas. ¿Por qué? Porque Cristo, el Señor, le estaba mostrando la bienaventuranza, la eternidad bienaventurada, la luz de la bienaventuranza. Y esa luz bienaventurada viene entonces a transformar nuestro corazón. Mire que la fe bien vivida, a veces nos pone a decir hasta tonterías, ¿no? ¿Qué dijo Pedro? ¡Uy! ¡Qué bien se está aquí, Señor! Cuando la gente viene de un retiro, Emaús, Hijos de la Madre de Dios, ¿qué otro grupo hay aquí? Bueno, todos esos retiros bonitos, Juan 23, no sé, cuántos retiros hermosos hay hoy en día.
Y llegan, uy, sí, y Cristo resucitó, y qué maravilla. Y a las 2 semanas, ¿qué tiene? Nada, padre. Se nos acaba muy rápido la gasolina, porque pasa exactamente eso, ¿no? Pasa exactamente eso. Estamos y nos quedamos simplemente con el destello y no vamos más allá del destello. No somos ni nos dejamos transfigurar por el Señor. Y esa es la esencia de este domingo. Permita que el Señor transfigure su vida, cambie completamente su existencia y su ser. Jesús no se transfigura solamente por Él. Él lo hace por nosotros, Él lo hace por la humanidad entera, Él lo hace porque nos quiere salvar, sanar, limpiar, redimir. Pedro, Santiago y Juan no podían entender qué estaba pasando. Nuestra fe muchas veces está así también. Necesita de ese don maravilloso, de la revelación divina, de la presencia, para poder encaminarse. La transfiguración es eso, lo que nos espera. Pero del monte de la transfiguración, Jesús les dice, bajemos. Hay que volver a la realidad. Hay veces que nuestra fe se queda por allá en la estratosfera, muy elevada. Y yo ya soy santo y a mí no me mires, ni me toques, ni me veas. Entre más santo, cabeza más abajo, como la puertica que puso Fernando por allí. ¿Ya la vieron? ¿Y ya pasaron por ella? Uy, Padre, no. Ese es el don maravilloso de aprender a bajarse, a bajar la cabeza. Porque el que no pierde, el que no baja la cabeza, ¿qué? Dice esa puertica, la pierde. Quien no baja la cabeza la pierde. Es un acto de ¿qué? De profunda humildad. Dejarse transfigurar por el Señor es dejarse iluminar por su presencia. Pero en el monte de la transfiguración hay que bajar, hay que ir a nuestra propia realidad. Encuéntrese con su realidad, asuma su propia realidad. Enfrente su realidad, enfrente sus temores, enfrente su pecado, enfréntese con él, asúmalo, sí, dígale, sí, Señor, soy débil, aquí está débil, aquí estoy, Señor, soy débil, ayúdame, yo no puedo, tú sí puedes, ayúdame, pero no se quede esperando ahí como detrás, en un cuartico, en una esquinita, no, tranquilo que esto va a mejorar, no, ayúdese y déjese ayudar. Deje que el Señor le transfigure. Busque apoyo, busque ayuda. Solo no podemos. Pedro, Santiago y Juan. En la espiritualidad de los hijos de la Madre de Dios hablamos que nosotros vamos de 3 en 3, en célula trinitaria. ¿Por qué? Porque nos apoyamos mutuamente. Porque caminamos juntos. Y si 2 pelean, el tercero hace el equilibrio. El otro hace el equilibrio. Entonces, pidámosle esa gracia al Señor de contemplar la gloria de Dios, pero para contemplar la gloria de Dios hay que bajarse y luego subir a la cruz. Y luego subir a la cruz. Del monte de la transfiguración se pasa al monte de la crucifixión. ¿Cómo vamos a decir entonces en estos días? Señor, enséñame a morir contigo, ¿para qué? Estoy tan sordo porque como me bajé del avión ayer, estoy sordo todavía. Señor, ¿qué? Enséñame a morir contigo, ¿para qué? Una bonita oración para esta semana, ¿no les parece? Para llevarla en el corazoncito, para decirle a alguien, mire, esta oración me la regaló el Señor en la misa del domingo, yo se la regalo. Cuando esté triste, cuando estés cansado, cuando estés sin aliento, cuando tenga la depre, ese mal de este tiempo. Señor, enséñame a morir contigo, ¿para qué? Pues que esa sea la ofrenda agradable del Señor en este tiempo, nuestra propia vida. Que la Santísima Virgen María, Nuestra Señora de la Cuaresma, nos ayude en este caminar. Amén.